Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablando de Gestión Clínica. Hoy nos enorgullece presentar a la doctora Adriana Cantillo. Adriana nos acompaña desde Colombia. Adriana es médico de la Universidad Juan N. Corpas, es especialista en administración hospitalaria de la EAN y también tiene un MBA de la Universidad de Miami. Adriana, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. Es un placer, además, llevamos harto rato tratando de coordinar esta entrevista, así que muy contentos de tenerte. ¿Cómo estás? Mauricio, muchas gracias. Buenas tardes y muy complacida de estar en contacto contigo y de contribuir a todas las cosas que podamos hacer por las personas de nuestra región para mejorar la salud. Excelente, gracias Adriana. Bueno, yo ya hice una breve resumen de tu trasegar, digamos, académico, pero es muy interesante que ustedes nos digan cómo es su relación con la gestión clínica y sobre todo tú que vienes mucho desde el mundo de la gestión del riesgo, desde el mundo asegurador, creo que también es una posición muy valiosa y muy interesante. ¿Por qué no nos cuentas un poco tu experiencia y tu trasegar para llegar a la gestión clínica? Claro, Mauricio. Como tú lo mencionaste, soy médica egresada de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Tengo más o menos unos 27 años de experiencia laboral. De estos años de experiencia dedicados a la parte administrativa, solamente llevo 10 en la parte administrativa, compartido con la parte asistencial, pero en la parte administrativa ya llevo 17 años de trabajo y de gestión. Como tú lo mencionaste, tengo dos especializaciones de la Escuela de Administración de Negocios en Colombia en Gerencia y en Auditoría Médica y una maestría de Negocios Internacionales en la Universidad de Miami. A veces uno se pregunta, ¿qué hace un médico estudiando negocios? No, muy importante. Pero cuando uno está en una posición como la mía, que en el medio asegurador y en el medio asegurador internacional, gestionando la salud de colombianos en el exterior, se hace necesario conocer otros mundos de atención en salud, otros mundos de gestión en salud y de administración en salud. Y la mejor manera es conociéndolo desde afuera, desde el intercambio intercultural y el compartir e intercambiar todo este conocimiento en una universidad que está estratégicamente localizada y donde confluimos, para mí como experiencia, 19 personas de diferentes nacionalidades, un español y todos los otros personas de Latinoamérica, mexicanos, venezolanos, puertorriqueño, boliviano, peruano, ecuatoriano y colombianos. Entonces, esto hace que tú cambies mucho la visión en la que estás centrada de un solo país y aprendemos a que hacemos parte de un mundo y que la salud es un tema globalizado y que de lo que nos enfermamos aquí se enferman igual en otros lugares y cómo gestionan y actúan frente a esa enfermedad lo hacen de manera diferente. No necesariamente mejor o peor, sino diferente. Uh-huh. Justamente por sus prácticas. Entonces, esa es la razón de mi parte académica. Y de la parte laboral, sí, efectivamente, ingresé en el año 90, finales del año 92, 93, a la parte administrativa, compartiendo los dos campos, asistencial y administrativo. Y mi vinculación con el sector asegurador hizo que me enfocara en los temas de gestión de riesgo, en el conocimiento de todos estos temas que cuando uno habla de gestión clínica y uno habla de todos estos parámetros y todas estas procedimientos que algunas veces cuando estamos en la parte asistencial nos suenan
en un contexto totalmente diferente, pero que son muy reales y que realmente cuando estamos en la parte asistencial lo hacemos, solamente que no somos conscientes que lo estamos haciendo. Lo tenemos inmerso en nuestro ADN, en nuestra formación médica asistencial, pero cuando nos lo ponen en palabras decimos, no, eso a mí no me involucra en su parte administrativa, yo quiero ser asistencial. Pero no, uno cuando hace una historia clínica es metódico, uno sigue un parámetro, uno tiene, ahí está haciendo uno una gestión del riesgo, ahí está haciendo uno gestión clínica. Entonces ha sido muy interesante, me vinculé mucho en este tema de gestión del riesgo porque es la forma como las aseguradoras prestan sus servicios, o sea, te incluyen en un programa de aseguramiento, saben qué patologías tienes, conocen cuáles van a ser tus riesgos en el transcurrir de tu vida, cómo a medida que avanza tu perfil, tu edad, te puedes o no enfermar de unas u otras cosas y el actuar anticipadamente es muy efectivo. Es lo que en el tema de aseguramiento uno llama las siniestralidades, control del siniestro. Eso cuando tú hablas en salud es como estás poniendo la salud en un contexto extrapolado que no es real, pero no es real totalmente. Entonces, trabajé también en la parte administrativa en una entidad muy importante en Colombia, dedicada a las patologías oftálmicas solamente. Y en esta entidad hicimos un proceso muy importante en todo lo que fue concientización del recurso humano altamente calificado, porque aquí teníamos supraespecialistas todos, no estamos hablando de medicina general, sino de supraespecialistas. Los sumergimos en el contexto de la administración e hicimos todo el proceso de certificación y acreditación con ISO 9000. Nuestro país en los años 2000, en esa franja del boom del ISO, de la exportación de servicios de salud, fue un requisito número 1 para las entidades prestadoras de servicio incursionar en los temas de ISO. Esto era una cosa que estaba hecha para las empresas de producción. Y cuando uno empieza a mirar todo esto, a documentar un proceso, a hacer el levantamiento de un proceso, de procedimientos, de preguntarle al especialista qué es lo que usted hace, cómo lo hace, cuántas veces lo hace, para qué lo hace, por qué lo hace, por qué lo escribe, en qué lo escribe, escríbalo cuando no lo ha escrito. Es un proceso muy interesante, logramos la acreditación en un tiempo récord para una entidad. Y fue muy gratificante ver cómo una entidad evoluciona de no tener un sistema de calidad a tener un sistema de calidad certificado y hacerlo. Y una vez ya tú lo tienes, y hablo de esa experiencia porque, digamos, para hablar desde el lado del prestador y no del asegurador, cuando uno interactúa y muestra los resultados y uno conoce qué población atiende, de qué estrato, de qué se enferman, de qué se enferma cuando tienes es diferente de lo que se enferma la raza blanca, claro, a lo que se enferma la raza negra, los del norte, los que viven en la costa, los que están expuestos al polvo. Y cuando tú tomas la información que obtienes de todos estos sistemas de gestión y la clasificas y la comunicas y sabes qué puedes hacer, cuánto te cuesta la atención, pues estás haciendo todo inmerso en un conjunto de procesos que no solamente están en beneficio del paciente, de su familia y sus descendientes, sino también
aportan al aseguramiento como control de sus gastos y a la entidad en eficacia en la atención de sus pacientes. Claro, los conocen, digamos. Sí, claro, entonces pues se tienen muchas herramientas para clasificación de los pacientes, para gestionar ciertas patologías que si tú no las tienes clasificadas entran en una masa grande que gastan, primero, demandan mucho más servicios de salud e incurren más gastos y el resultado no es tan inmediato como cuando tú sabes que el paciente ya está clasificado de una manera diferente. Uh-huh. Entonces, esa fue una experiencia bastante gratificante con la entidad y ya después sí me dediqué solamente a manejar colombianos en el exterior y a gestionar sus riesgos a nivel mundial y esto te digo que es una tarea de ti porque cuando los tienes acá en el país los tienes. Claro, pero coordinar la red de servicios para personas por cualquier lugar no es fácil. Y cada unos parámetros diferentes y unos comportamientos diferentes y nosotros viajamos con el conocimiento de un sistema de salud en Colombia, pero nos enfrentamos a sistemas diferentes. Entonces, consolidar todo esto fue un reto bastante importante y es muy, muy gratificante ver que sí se puede hacer. A veces uno dice, salirme de mis fronteras es imposible, no. Y te lo digo, en todo el mundo y de manera diferente se hace gestión clínica y se hace gestión del riesgo. Cada uno, cada país lo amolda a su sistema de salud, a su conocimiento y a su experiencia. Uh-huh. Pero ya es un boom y ya todos los países estamos inmersos en este proceso de relacionamiento, de cuénteme usted cómo lo hace, déjeme ver su experiencia, yo quiero aprender, hacen intercambios, nos visitamos, compartimos información, compartimos experiencia y es de verdad la forma como el conocimiento se puede distribuir a nivel mundial. Sí, excelente ese aporte porque es justamente lo que tratamos de hacer en este espacio y este esfuerzo latinoamericano, digamos, de poner a varios actores sobre la mesa a hablar de un tema y a construir contenido y a vivir ese contenido de acuerdo al lugar que cada quien o cómo lo ve. Uh-huh. Digamos, y lo discutimos, el aporte de cada uno en la gestión clínica y ya hablaremos en materia y hablar de gestión clínica, Adriana. De acuerdo a esta forma, a esta experiencia y a tu, desde el aseguramiento y la gestión del riesgo, ¿qué es para ti la gestión clínica? Bueno, yo creo que no es otra cosa diferente a acuñar muchas interpretaciones del término en lo que yo definiría un cíclico, que nos privatización y el ordenamiento de los procesos de atención en salud basados en la evidencia científica y enfocados en la adecuada y eficiente prestación de servicios de salud mediante un equipo profesional. Y cuando hablo de un equipo profesional no me refiero solamente a los médicos. Equipo profesional estoy hablando desde el portero de una entidad de salud hasta su director científico. Todos, cada uno es profesional en su nicho que se encarga de hacerle todo el tránsito al paciente en su transcurso del servicio en la entidad hospitalaria eficiente. Lo considero que no es solamente un modelo de atención en salud, sino un estilo que tú le pones a la atención integral de los pacientes y sus familias cuidadores. Porque además también tenemos que voltear los ojos y mirar al cuidador. Al cuidador generalmente nadie lo cuida. El cuidador cuida a un enfermo, pero al cuidador lo descuidamos y es muy importante también tener en cuenta a ese cuidador porque el cuidador también se enferma.
eh, e involucrar a todos los actores de las instituciones, y ahí hago referencia a entes que legislan o gobiernan, Ujú. las entidades prestadoras de servicios de salud, las entidades aseguradoras, entes como organizaciones no gubernamentales o servicios de apoyo, que a veces no son contemplados dentro del sistema, pero que los debemos involucrar, porque están presentes en ello. Involucrar también aquellos servicios asistenciales no médicos, que son de apoyo, como yo te digo, y todos aquellos servicios logísticos. Cuando hablamos de servicios logísticos o cuando yo hago referencia a esto, me refiero al transporte y las políticas de movilidad, a todos los temas que estén relacionados con deporte que incluyan a pacientes con limitaciones o minusvalías y sus familias, y la inmersión social de estas personas que tienen condiciones diferentes, eh, a toda la parte cultural, religiosa, política, que para que estos sistemas sean efectivos deberíamos estar todos involucrados. De una u otra forma es como agarrar todo lo que son recursos físicos, económicos, tecnológicos, humanos, intelectuales, operacionales, organizacionales, y enfocarlos en el mejoramiento del cuidado del paciente y su familia, con un sistema de mejora continua y unos procesos asistenciales y una organización de las unidades clínicas basadas en la información estadística y en el análisis que proviene de ellas. No todas las entidades usan esta información. Hoy en día hay muchas entidades que usan estos sistemas GRDs. Uh-huh. Y eso no es un sistema paralelo y no es un sistema alterno, es el análisis estadístico de la data. Y además que facilita, digamos, ese análisis, el GRD, esa codificación facilita todo eso, justamente. Sí. Y es un sistema también de gestión clínica, tú tienes razón. Al final ahí estaba haciendo también gestión clínica, estaba muy interesante esa visión. Sí, entonces es como a veces eso es, digamos, son herramientas de soporte. Uh-huh. Y no pasan a ser relevantes en las instituciones, Uh-huh. Ni en las prestadoras ni en las aseguradoras. Pero la data es muy importante. Seguro. La data es vital para gestionar y Sí. para lograr. Claro, lo que no se mide no se gestiona, sin duda. No se conoce. Oye, muy interesante como tú defines la gestión clínica como un sistema estratégico. Un sistema estratégico, digamos, que termina al final también en gestión de procesos. Uh-huh. Pero una buena manera de resumirlo, y lo acabas de decir, es enfocar todos los recursos que tenemos en el marco, digamos, de un proceso, en el mejoramiento de la salud de las personas. Uh-huh. Nosotros a lo largo de las distintas entrevistas que hemos hecho, hemos encontrado ciertos elementos, digamos, diferenciales de que cada uno tiene. Entonces iniciamos hablando de la estandarización. En este concepto macro de la gestión clínica hablamos de la estandarización primero, luego del liderazgo. Tú ahí pones mucho énfasis en el liderazgo porque hablas de compromiso, de la colaboración, de gestión de procesos, y tú también haces un énfasis en la gestión de procesos, y luego hablamos de medicina basada en la evidencia. Entonces, te digo eso, andemos un poco desde tu perspectiva en esas variables, en liderazgo, ¿cierto? En gestión de procesos y en medicina basada en la evidencia. ¿Cómo tú lo relacionas a la gestión clínica? ¿Los pones en ese mismo lugar de importancia que todo que hemos ido desarrollando? Pues sí, o sea, tú necesitas empoderamiento. Uh-huh. Para traer dentro de una institución o dentro de un conglomerado de instituciones, uh-huh, el compromiso de actuar con una razón de ser.
Y eso es una estrategia. Una estrategia es ponerte un norte Ujú, y señalar un camino. ujú. Y en el camino tú vas sumando y también a medida que vas sumando vas restando y vas cambiando y vas redireccionando. El liderazgo es un tema que es sí o sí, eh, digamos, es una herramienta básica en la gestión. Ujú, Porque si tú no tienes ese poder de convencimiento, si tú no atraes a tu equipo humano, independientemente de qué área sea, sino de todas las áreas, a que trabajen enfocadas en ese ideal y en esa premisa, pues no lo vas a lograr. O sea, el líder necesita de su equipo ujú, y no se logran, no se hace éxito solo. ujú. Mm, hay cosas como, por ejemplo, los atletas corren solos y llegan solos hasta la meta y se ganan su medalla, Ajá, pero... pero en estos temas donde la interacción interdisciplinaria, intercultural Ujú, e interprofesional es tan vital, tú necesitas ese liderazgo donde todo el mundo se adhiera a esa política organizacional, a esa premisa de gestión y se logren las metas que están planteadas. Sin ujú. liderazgo no lo logras. Sí, hablamos de la descentralización, no solamente digamos descentralización administrativa que se entiende mal, sino la descentralización de la toma de decisiones. La gestión clínica como que aporta o en la gestión clínica es fundamental esa descentralización que va asociada al empoderamiento. Al final tienes líderes empoderados que en los espacios digamos de poder Uh distintos, -huh. más pequeños, si se puede decir así, o de toma de decisiones, efectivamente gestionan los procesos y bueno, y hacen gestión clínica, que es lo que estamos diciendo. Oye, y avanzando más en nuestros temas, ¿cuál es la relación desde tu perspectiva de la gestión clínica y la seguridad del paciente? ¿Qué le aporta la gestión clínica a la seguridad del paciente? Pues le aporta todo. Ok. ¿Qué es seguridad del paciente? Seguridad del paciente no es que el paciente no se enferme, es garantizarle que toda la prestación del servicio está marcada en un sistema de cuidado de alta calidad, Uh-huh. donde nosotros somos un medio y no un resultado 100%, toda esa gestión y todo ese medio que yo le pongo al paciente van a garantizar que su recuperación va a ser mucho más efectiva. Uh-huh. Entonces, cuando uno habla de seguridad del paciente es que todos los servicios que prestar, ofrecer y garantizar están enmarcados en unas premisas y en unos proyectos que no solamente le permiten a la organización controlarlos desde su óptica, sino al paciente recibirlos en el momento en el que los necesita, con la calidad y la tecnología que lo necesita. Recogiendo la enfermedad o recogiendo este círculo de enfermedad y prestación de servicio, para la entidad uno lo tiene que ver como efectividad, costo, efecto y tiempo, Uh-huh. sí, pero digamos, no lo puedes ver solamente con la premisa de que la seguridad del paciente es que el paciente no se me caiga, no, es que la prestación del servicio sea muy eficiente, Uh-huh. que no existan o prever y limitar la aparición de complicaciones, de eventos adversos, de, digamos, momentos que se pueden prevenir de acuerdo a ese conocimiento que yo tengo del paciente y de mi grupo de patologías. Hoy en día el tema de la seguridad, dependiendo de las instituciones donde tú lo mires, pues se enmarcan en unas u otras políticas y con una u otra tendencia diferente. Cada institución, de acuerdo precisamente a su conocimiento y a su análisis de resultados,
empieza a hacer énfasis en actividades que saben que van a garantizar esta seguridad del paciente. Ujú. En la generalidad, tú llegas a una institución hospitalaria y te hablan del tema del lavado de manos, del riesgo de caídas, del acompañamiento del paciente, de informar todas aquellas, eh, Como ¿cómo te riesgos, digo? Como ni siquiera riesgos, sino como todos aquellos hallazgos ¿ya? que las personas que acompañan a ese paciente o el paciente mismo puedan ver dentro de su prestación del servicio. Ujú. Y digamos, eso es lo que la gente percibe desde acá. Pero al interior de la organización no es el simple hecho de la prevención de caídas y del lavado de manos, sino que esto tiene una cadena de valor muy importante, desde el aprendizaje de ese líder que decidió montarse en el tren de la gestión clínica y la seguridad del paciente, la capacitación, el compartir la información, el volver a capacitarse, el traer evidencias, el contar los resultados, el incursionar en actividades nuevas que a veces uno dice, wow, se lo sacó de un sombrero. No, estos son cosas de estudio y estudio, y que no es que yo hoy me estudié este tema de seguridad del paciente y ya me lo sé todo. No, en salud todos los días tenemos que aprender algo, y todos los días en alguna parte del mundo están sacando algo nuevo de la experiencia vivida de pequeñas células o pequeñas organizaciones que empiezan a mirar por qué suceden las cosas. Entonces, esto es un aprendizaje continuo. Ujú. Cuando tú hablas de ISO 9000, ISO 9000 tiene una premisa que me encanta, que es el ciclo PHDA, que es planear, hacer, verificar y actuar, y uno dice eso y lo repite uno como si fuera el Padre Nuestro. Y es lo más cierto. Yo hago una planeación, digo cuál va a ser el camino, verifico todo el tiempo en el camino, y si encuentro cosas que no están acordes, pues tengo que cambiar. Y dentro de el verificar y en el actuar está volver a capacitarse y en crecer y expandir el conocimiento. Ujú. Entonces, eso es muy importante en todo el tema de seguridad, tanto seguridad del paciente como gestión clínica. Ujú. Sí, muy interesante. Muy interesante pensar en el, bueno, que no se piensa la gestión clínica sin el aprendizaje continuo, como tú bien lo dices, y sin la mejora continua, y la seguridad del paciente también parte, digamos, de ahí. Entonces, tú lo dijiste de una manera muy interesante, la estandarización de procesos, el aprendizaje, qué buenos conceptos nos estás aportando. Adriana, entonces ya como siempre, el tiempo sigue siendo escaso, y ya vamos finalizando la entrevista. Uh-huh. Por último, quisiéramos ahondar un poco. Tú ya lo dijiste y hiciste una breve mención una mención sobre la educación continua en la seguridad del paciente y en la gestión clínica. Tú ya dijiste, no, hay que mantenerse informado porque esto cambia permanentemente. ¿Quisieras ahondar un poco más ahí en la importancia de la educación continuada en la gestión clínica y en la seguridad? Claro, desde tú incluso lo puedes ver ahora en todos los currículums universitarios, donde ya estas cosas hacen parte de la formación académica de quienes vienen en formación. Quienes nos educamos antes no, tuvimos un sistema diferente. Uh-huh. Y nos tocó reaprendernos y reeducarnos. Uh-huh. Las que vienen en las nuevas generaciones sí ya tienen inmerso esto, pero es un reto para las organizaciones y quienes lo lideran mantener esos programas y planes de capacitación permanente. Las inducciones, las reinducciones, las capacitaciones, las asistencias a congresos, los cursos, las charlas, los intercambios de información, eso es aprendizaje continuo, eso es una educación continua. Es enviar a una persona a una capacitación, a un aprendizaje,
y que esa persona sea capaz de multiplicar el conocimiento. Eso es educación continuada. Educación continuada no es que yo tengo el título y me quedé con el conocimiento es mío, pero yo lo puedo compartir. Y aun cuando mis compañeros no estén certificados, va creciendo esa cadena de información y es deber de los líderes intercambiar a esas personas que asisten a estos momentos de capacitación certificada. En el mercado del marketing, una persona que venda y venda bien, trae 10 clientes. Entonces, en este tema de la capacitación es igual, yo me capacito y yo tengo que estar con el compromiso de compartir mi conocimiento por lo menos con 10 personas. Y al siguiente evento de capacitación debe ir otra persona y esa persona debe expandir su conocimiento en otras 10 personas. Y así vamos renovando el conocimiento y vamos permaneciendo siempre actualizados. Es fundamental permanecer actualizados. Sí, fundamental. Adriana, pues bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante contar con tu visión del tema. Has agregado unos matices muy interesantes al concepto que estamos cada vez ampliando y conceptualizando más. Por último, unas últimas palabras, ya vamos a cerrar el espacio. Algo quisieras decirnos y respecto a la gestión clínica, respecto a lo que venimos hablando y al esfuerzo latinoamericano, como lo hemos definido, que no sé si queda mucho decir esfuerzo latinoamericano, pero bueno, ahí vamos. No, yo creo que es muy importante que esto sea una colegiatura americana, porque pues América somos todos, no es ni el norte, ni el centro, ni el sur. Y sí es muy importante, es importante también enfatizar un poco en que la gestión clínica no se limita a las paredes del hospital. La gestión clínica debe trascender a la parte ambulatoria y debe garantizar el cuidado en casa de ese paciente que yo atendí en el hospital y a su cuidador y a su familia. Entonces, cuando hablamos de gestión clínica no lo puedo limitar solamente al parámetro netamente hospitalario, porque yo tengo que garantizar que ese paciente que yo tuve en mi hospital, a la salida en su casa, va a continuar con el tratamiento, va a estar adherido al tratamiento, va a recibir sus medicamentos a la hora y con la frecuencia que los debe recibir y en la composición que los debe recibir, y va a recibir el control médico con la frecuencia que la debe recibir. Por eso al principio yo te hablaba que el tema de la gestión clínica no es solamente de un ente, sino es de todos, del aseguramiento, del prestador, de la persona que no hace parte del sistema de salud, sino solo cuando se enferma, y también de quienes emiten las normas. Nuestros legisladores tienen que empezar a ser parte activa de este sistema, que si lo hacen como una política de país y como una política de la región, como las organizaciones no gubernamentales lo adoptan, seguramente en un futuro no muy lejano vamos a tener realmente un resultado muy, muy positivo en la población. Ese tal vez sería un llamado muy importante a esas entidades que dictan políticas regulatorias, no solamente a nivel local, nacional o regional, sino a nivel mundial, que todos pudiéramos hablar de estos temas de gestión clínica de manera integral. Sería un éxito. Gracias, Adriana, muy interesante tu posición. Mauricio, con todo gusto. Bueno, entonces cerramos el espacio. Como siempre, agradecemos a los amigos de Mentum que nos permiten logísticamente realizar las entrevistas y seguir avanzando en esta consolidación de esta red, de esto que estamos hablando, de muchos líderes exponiendo su visión. Adriana, muchas gracias, estaremos en contacto y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, Mauricio, cuenta con mi colaboración, estoy a tu disposición para lo que necesites. Vale, un abrazo. Gracias a todos. Gracias, un abrazo a ti, adiós.